Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Te alabo el sentirlo y aún cuando no. Te alabo y sé que estás en control. ¡Vamos! Es más que un sonido, es adoración. Qué gusto, qué alegría estar en esta programación, en este día tan especial. Dios bendiga a nuestra amada audiencia. Los saludo con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga la vida misionero José Aparecido, la obra del Señor allí en la ciudad de Concordia. Esta programación misionera. Dios bendiga la vida de tu esposa misionera Deusenir. Mi nombre es Nicolás Torres, yo soy misionero también aquí en la ciudad de Recreo, Santa Fe. Me presento para la audiencia, misionero perteneciente a la Asamblea de Dios de Aymorés. Estamos a 4 años ya justamente con mi esposa misionera Celita, mis hijos Nemías, Emma y Dana, aquí en la ciudad de Recreo, predicando la palabra del Señor. Ya hace un tiempo vinimos a abrir los cimientos para la obra de Dios aquí en esta ciudad, guiados por el Señor. Y aquí estamos, predicando la palabra, predicando las almas, cumpliendo el mandato de nuestro Señor, Mateo 28, id por el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, trayendo la palabra del Señor a quienes necesitan, yendo a buscar a los perdidos. Y cuán importante es nosotros en estos tiempos todavía hablar de misión, todavía hablar de la obra del Señor, recordando que Jesús nos dejó unas palabras: será predicado este evangelio hasta lo último de la tierra y luego vendrá el fin. Todos añoramos el retorno de nuestro Señor, todos añoramos el día de la venida de Cristo, mas todavía sabemos que faltan lugares por alcanzar, lugares por predicar, lugares, oídos por oír la palabra del Señor. Y como dijo el apóstol Pablo, ¿cómo creerán si nadie les predica? Debemos predicar el Evangelio. Y es importante hablar de misión. Por eso yo quiero aprovechar bien el tiempo y quiero pedirte que me acompañes al libro de Hechos, capítulo de número 11 y versículo de número 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Bien, yo quiero hablar en esta mañana un poco de la iglesia de Antioquía, la gran puerta que el Señor abrió para la predicación del Evangelio
a los gentiles. La ciudad de Antioquía fue el cumplimiento de aquella palabra que dice que Dios hizo de los dos pueblos un solo pueblo, la derribación del muro de separación, donde Dios unió por primera vez a los gentiles y a los judíos. Usted va a notar en los primeros versículos que los judíos que iban huyendo de las regiones de la persecución, iban huyendo del martirio a la iglesia, ellos pasaban de pueblo en pueblo, iban de pueblo en pueblo, pero solamente ellos predicaban el evangelio. ¿A quién? A los gentiles, a los judíos, perdón. Ellos no predicaban el evangelio de los gentiles. Había todavía una desacreditación, vamos a decir, de que el evangelio era para los gentiles. Ellos solamente estaba atesorado para los judíos. Usted va a notar que había incluso dos predicaciones. Una, la predicación de Pedro. En la Biblia habla, ¿no? Por ejemplo, cuando él presenta a Jesús, lo presenta como el Mesías prometido, cosa que para los gentiles no acreditaban en ello, no era válido. ¿Por qué? Porque el pueblo gentil no tenía la promesa ni la esperanza, ningún Mesías. Ellos no estaban esperando ningún enviado. Pero sí se nos presenta a los gentiles a Jesús como el Salvador y Señor de nuestra alma, Señor de nuestra vida. Se nos presenta a Dios como el Padre Creador, por el cual fueron hechas todas las cosas. Nosotros, a la verdad, no esperábamos ningún Mesías. Era el pueblo de Israel que esperaba ese enviado prometido. Y por eso estas dos predicaciones. Los hermanos judíos predicaban para los judíos. Pero hubo un grupo de evangelistas guiados por el Espíritu Santo, anónimos porque no figura el nombre de ellos, los cuales, usados por el Espíritu Santo, abrieron esta puerta, tomaron el martillo en sus manos y derribaron este muro de separación que había entre el pueblo gentil y judío. Abrieron la brecha en el muro y entraron con la predicación del evangelio. Y fíjese dónde va a iniciar el Espíritu Santo esta obra, ¿no? La consideración de un mapa de la zona nos haría ver que Antioquía servía de puente entre el oriente y el occidente. Había sido fundada la ciudad en el año 300 a.C. por Antíoco Nicator, heredero de la región siriaca del imperio de Alejandro Magno. Esto había sido la capital de su reino. Esta ciudad era rival de la ciudad de Alejandría, capital de los reyes Ptolomeo de Egipto, hasta su incorporación en el imperio de Roma en el año 64 a.C. Cuando fue hecha ciudad libre y capital de la provincia conjunta de Siria y de Cilicia, por los tiempos que tratamos, se consideraba como la tercera ciudad en importancia del imperio, sobrepasada únicamente por Roma y por Alejandría. Era una ciudad hermosa, alegre, culta, con gran emporio comercial, punto de enlace entre la civilización y sistemas cúlticos del este y del oeste. Y por desgracia, su notoriedad como ciudad inmoral igualaba su fama como centro de cultura y de comercio, hallándose a una corta distancia de la ciudad el santuario de Dafne, donde los inmundos ritos de la diosa fenicia Astarte seguían celebrándose bajo la tutela de Afrodita y de Apolo. He aquí que este lugar se escogió la providencia de Dios para el establecimiento de una iglesia donde se había de manifestar que la pared intermedia ya no separaba a los judíos y a los gentiles en la sagrada comunión de la iglesia. Mire qué maravillosa obra. Y con esto se encuentra Bernabé y se encontró con la gracia de Dios. Bernabé fue hasta Antioquía
y cuando llegó vio la gracia de Dios que se había manifestado en este lugar. Pero este movimiento no fue iniciado por Bernabé, no fue iniciado por el apóstol Pedro, por los discípulos. Este movimiento fue iniciado por hermanos que, huyendo de la persecución a la iglesia que había desatado Saulo luego de la muerte de Esteban, dijeron: ¿por qué no le predicamos también a los gentiles? Guiados por el Espíritu Santo, modificaron la predicación y ya no solo presentaban a Jesús como el Mesías a los judíos, sino que lo presentaron como el Señor de nuestras vidas. Hallaron a griegos y les anunciaron el Evangelio del Señor Jesucristo. Les anunciaron las bienaventuranzas, el sermón del monte. Les anunciaron los milagros que Jesús había hecho mientras caminó por las tierras palestinas. Le hablaron de que en su muerte llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, y que juntamente con Él seríamos resucitados. Les anunciaron la esperanza de salvación, la gracia de Dios. Les anunciaron que había un Dios que estaba buscando a los perdidos. Un Dios que no hacía acepción de personas, ni griegos, ni gentiles, ni judíos. Él amaba al mundo. Le anunciaron San Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Les anunciaron que Él era el Verbo hecho carne, que Él anduvo entre nosotros. Trajeron esta predicación de Jesús como Señor de sus vidas. Y bien sabemos que es el Espíritu Santo quien convence de pecado al hombre. Que no hay palabra humana, no hay sabiduría humana, no hay motivación suficiente para transformar un corazón. Pero dice la palabra entonces en el versículo 21 que la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Fueron transformados, nacieron de nuevo. La palabra convertir no habla simplemente de aceptar, de recibir. Convertir habla de transformación, de cambio rotundo. Habla de un cambio profundo en la vida de estas personas que antes adoraban a Apolo, a Afrodita, vivían una vida cargada de inmundicia, de pecado, vivían al estilo de la ciudad de Antioquía. Fueron transformados totalmente y cambiados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta noticia retumbó en la iglesia de Jerusalén. Algunos se habrán escandalizado, dijeron: ¿cómo le predicaron a los gentiles? ¿Quién los autorizó? No había autorización alguna de la iglesia madre para predicar a los gentiles. Recordemos que ya Pablo había sido señalado por Dios para llevar a cabo esta tarea de predicar a los gentiles. Pero Pablo, en el capítulo 9, es enviado a la ciudad de Tarso y desaparece del mapa. Y es aquí que el Espíritu Santo empieza a planificar
el ministerio de Pablo. El ministerio no del apóstol Pablo, sino la obra que el apóstol Pablo iba a levantar. El Espíritu Santo estaba preparando la plataforma, la base para la explosión de la obra misionera, para la expansión del testimonio de la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desciende a esta ciudad, ¿a quién llaman? A Bernabé, hijo de consolación, varón justo, lleno del Espíritu Santo, fiel testigo de Jesucristo, un hombre respetado entre la comunidad creyente, entre los hijos del Señor, los discípulos, entre la iglesia de Jerusalén, varón de buen testimonio, fiel colaborador de la obra del Señor y una pieza fundamental en esta iglesia primitiva. Envían a Bernabé. No fue Pedro, no fue Jacobo. Fíjese que, por ejemplo, cuando en otro lugar habían creído judíos, bajaban los apóstoles, le imponían las manos y eran llenos del Espíritu Santo. Pero aquí ninguno de ellos bajó. No bajó ningún apóstol. Enviaron a Bernabé para ver qué era lo que estaba aconteciendo. Lo enviaron a Bernabé para ver si era real lo que habían oído, porque dice que estos hermanos fueron y predicaron el evangelio, la gente creyó y la obra quedó ahí. Entonces esta noticia llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, a la iglesia madre. Y estos enviaron a Bernabé a que fuese a Antioquía a ver, a examinar qué era lo que estaba pasando, porque esto iba a marcar un antes y un después en la historia de la iglesia primitiva. Iba a marcar un antes y un después, y ellos querían, los discípulos, estar seguros. Los apóstoles querían estar seguros de qué era lo que estaba aconteciendo, porque hasta el momento no se había predicado el evangelio a los gentiles. Y no había razón alguna o mandato alguno o autorización de la iglesia o del Espíritu Santo todavía para predicar el evangelio a los gentiles. No había motivado a nadie. Estaba Pablo señalado ya para esta tarea, pero no había nada. Entonces enviaron a Bernabé, vaya y mire qué está pasando en aquel lugar. Bernabé era un hombre muy direccionado por Dios, obediente, sumiso. Y llegó en aquel lugar. Y dice que cuando él llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre que no iba a dejarse engañar. Bernabé era un hombre que entendía, era lleno del Espíritu Santo, un varón bueno, de mucha fe. Y era apto para discernir la realidad y el poder de las operaciones del Espíritu en relación con este nuevo testimonio entre los gentiles. Y aquí el texto declara explícitamente, ¿no?, que su corazón rebosó de gozo al ver las evidencias de la gracia de Dios e inició un ministerio de exhortación y de confirmación de los creyentes en su fe. Los exhortó, los animó a que con propósito de corazón, con firmeza, permanecieran fieles al Señor. Los animó a que permanezcan fieles. Como dice Apocalipsis, retén lo que tienes para que nadie robe tu corona. Entonces, dice que esta multitud fue agregada al Señor. Una gran multitud fue agregada al Señor. La iglesia acreditó. La iglesia de Jerusalén, a través del testimonio de Bernabé, acreditó
esta obra que el Espíritu Santo había ya comenzado en la ciudad de Antioquía. ¿Por qué digo acreditó? La iglesia no tiene ninguna autoridad para acreditar lo que el Espíritu Santo puede hacer o no puede hacer. Simplemente ellos entendieron que esta era una obra del Espíritu Santo y era la puerta que se estaba abriendo. Bernabé, entendiendo inmediatamente lo que el Señor estaba haciendo en aquella ciudad, fue a buscar a Saulo. Fue a Tarso, a la ciudad de Tarso, y fue a buscarlo a Saulo y lo trajo. Y es aquí donde comienza el ministerio del apóstol Pablo. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El término cristiano no era algo gozoso, era como una forma discriminatoria de llamar a los creyentes. A los creyentes se los llamó cristianos en la ciudad de Antioquía, como diciendo ese grupo allá que siguen a Cristo. Los que siguen a Cristo, los que no practican lo mismo que nosotros, no viven de la misma forma que nosotros. Estos son los que trastornan el mundo, los que confunden a la gente, los que están ahí predicando del amor, la salvación, que hacen milagros, los cristianos. El grupo de creyentes, fíjese que en otros lados se los llamaba los discípulos, los hermanos. Aquí se los llamaba los cristianos. Los cristianos, ¿no? Como hoy la gente dice los locos, los aleluya, los pentecostales, ahí, los gloria a Dios. Decían los cristianos decían en ese tiempo, ¿no? Y dice que Bernabé y Saulo permanecieron un año en esta ciudad enseñando a mucha gente, congregándose allí junto con la iglesia y enseñando a los hermanos la palabra del Señor, enseñándole los fundamentos de la fe cristiana, enseñándole la obra de Cristo, la redención, la gracia, enseñando la palabra. Y entonces descendieron unos profetas, y entre ellos había uno llamado Ágabo, un varón totalmente lleno del poder y la gracia de Dios, y dio a entender que por el Espíritu Santo que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual efectivamente se cumplió. Entonces esta ciudad de Antioquía, la iglesia juntó una ofrenda de lo que tenían, determinaron enviar socorro. Habla de una ofrenda generosa, porque para saciar un hambre que se había desatado. ¿A la quién? A la iglesia que estaba en Judea. Enviaron a la iglesia que estaba en Judea. Ahora fíjese qué movimiento, qué repercusión se generó con la iglesia de Antioquía, ¿no? Porque la iglesia de Antioquía empezó a crecer, había de pronto enseñanza. Los profetas fueron en aquel lugar. ¿Por qué? Porque la iglesia sin profecía se desenfrena. La iglesia necesitaba todavía en aquel tiempo y sigue necesitando hoy de los profetas. Los profetas hablaban de parte de Dios. Tenían don de revelación. Entonces eran llenos del Espíritu Santo, como aún hoy los verdaderos profetas en medio del pueblo del Señor aún son usados por el Espíritu Santo. Estos varones descendieron a aquella ciudad para colaborar con la obra del Señor, para estar allí, para ver lo que Dios estaba haciendo y colaborar, porque el Espíritu Santo de pronto empezó a motivar gente para ir para Antioquía. ¿Por qué? Porque Antioquía iba a ser la plataforma
iba a ser la base, iba a ser la iglesia madre de los gentiles, de las iglesias para los gentiles, iba a ser la puerta por la cual se iba a entrar a la predicación al mundo entero. Ya no solo a los judíos, sino al mundo entero. Fíjese que es en esta iglesia de Antioquía donde en el capítulo 13, versículo 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Fíjese que la obra misionera a los gentiles comienza donde, en la ciudad de Antioquía. La iglesia de Antioquía fue la puerta. No solo fue el lugar donde fue derribado el muro, sino que fue la puerta para la predicación del evangelio, para la propagación del evangelio. La iglesia de Antioquía fue la primera iglesia misionera a los gentiles. Fue donde se abrió la misión a los gentiles. Allí en nuestra iglesia, en Belén de Porá, llegaron los misioneros Gurnan Bingrin, Daniel Berg, y abrieron la puerta a la predicación del evangelio a la comunidad de Brasil. Y a través de Brasil se vino a Argentina, a Paraguay, a Chile, un montón de países. Pero la puerta fue Belén de Porá. La puerta fue Estados Unidos. Hubo grandes movimientos en esos tiempos para la predicación del evangelio, ¿no? El avivamiento en la calle Azusa, la obra del Señor, el derramamiento del Espíritu Santo, la venida de Daniel Berg y Gunnar Vingre a Belén de Porá, Brasil, y el gran crecimiento que nuestra iglesia está experimentando a nivel, no solo en Brasil, sino a nivel mundial. Ahora, volviendo a la predicación del evangelio, volviendo a la iglesia de Antioquía. Antioquía fue la puerta para el lanzamiento de la obra misionera a los gentiles, al mundo entero. Esta ciudad tenía gran importancia y es por eso que el Espíritu Santo empezó a hacer un movimiento de gente capacitada para formar esta iglesia, para hacer una iglesia sólida, una iglesia consistente. El Ágabo, este profeta, por ejemplo, ¿no? Era un profeta usado por Dios, el cual, por ejemplo, usted va a ver que sobre el final del ministerio del apóstol Pablo, antes de viajar a Roma, él va a ser quien toma el cinturón y va a romper, va a sacudir aquel cinturón que lo va a quebrar y va a decir: así harán con el varón dueño de este cinturón, ¿no? Era Ágabo quien profetizó a Pablo. Ágabo era un varón usado por Dios. El Espíritu Santo va a inspirar en esta escritura al evangelista Lucas y dice, ¿no?, que él profetizó. Y esto sucedió en tiempo de Claudio, gobernador de Roma. Entonces, usted va a ver que el Espíritu Santo va a usar también a esta iglesia, a la iglesia de Antioquía, para bendecir la vida de los hermanos que habitaban en Judea, que estaban pasando hambre, estaban pasando necesidad. Va esta iglesia a cumplir con el Señor en todas las áreas. Esta iglesia va a cumplir en todos los aspectos la obra que el Espíritu Santo estaba queriendo hacer. Y fue entonces que envían a Bernabé y a Saulo con una misión a Jerusalén.
los insignes enseñadores de la iglesia en Antioquía habrían subrayado frente a la congregación el hecho de la unidad espiritual de toda la iglesia. Aunque no hemos de suponer que Pablo estuviese en posesión entonces de toda la doctrina que luego ha de exponer en la epístola a los Efesios, es evidente que los cristianos antioqueños se sentían unidos con los hermanos de Jerusalén, lugar desde donde había procedido la bendita luz que inundaba sus almas. Y sin duda Pablo veía la manera de aprovechar las necesidades de los santos en Jerusalén para reforzar los lazos entre los cristianos judíos. Entonces los hermanos, para congraciar con la iglesia de Jerusalén, van a ayudar a ellos, van a socorrer a ellos y van a enviar a Pablo y a Bernabé con una ayuda, con un socorro, con una generosa ofrenda para cubrir las necesidades de estos hermanos. Entonces todos estos hermanos habían de comprender que si un miembro padecía, todo el cuerpo padecía conjuntamente, ¿no? Entonces se dispusieron a prestar toda la ayuda posible a los necesitados. Capaz que en ese tiempo a ellos resonaba aquella enseñanza de Jesús: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me cubriste. Sus hermanos sintieron aquellas palabras quizás resonar en sus mentes y dijeron: no, tenemos que hacer algo por nuestros hermanos. Nadie dijo: no, pero es la iglesia madre, ellos nos tienen que ayudar a nosotros. No, vamos nosotros a ayudar a nuestra iglesia madre, vamos nosotros a ayudar a los hermanos de Jerusalén. Esta iglesia era totalmente movida, ministrada, capacitada por el Espíritu Santo en toda buena obra. Entonces el apóstol Pablo juntamente con Bernabé van a llevar esta ofrenda y van a entregar en manos de los ancianos para administrar y bendecir la vida de los hermanos que estaban en la región de Judea. Ahora, después podemos hablar mucho más de la iglesia de Antioquía, porque fue una iglesia totalmente influyente en todas las áreas. Usted va a ver que el trabajo del Espíritu Santo hizo en la iglesia de Antioquía afecta totalmente el resto de las iglesias que son hijas de Antioquía, ¿verdad? La iglesia de Éfeso, Galacia, la iglesia de Roma, la iglesia de Corinto, todas las iglesias, la iglesia de Filipo, todas las iglesias hijas de las cuales salieron el apóstol Pablo juntamente con Bernabé a fundar, a predicar el evangelio, a llevar la palabra, fundar iglesias, formando discípulos, y estos discípulos formando nuevas iglesias, predicando el evangelio en otros lugares. Esta iglesia era una iglesia totalmente influyente en todas las áreas. Pero ¿dónde comenzó esta obra? Y en eso quiero hoy remarcar. Hay mucho para remarcar, mucho para hablar acerca de la iglesia de Antioquía, pero yo quiero centrarme hablando de la obra misionera en la predicación del evangelio. Esta obra nace de unos evangelistas anónimos, de los cuales no tenemos datos, no tenemos idea quiénes son, pero sí tenemos una certeza: ellos se pusieron en las manos del Señor y dejaron que Dios los use. Ellos no se conformaron a decir: no, el evangelio es solo para nosotros los judíos. No. Ellos tomaron aquella palabra de San Juan capítulo 3 versículo 16. Amó al mundo. Amó al mundo. Ellos quizás se acordaron de aquellas palabras que Dios le habló a Jonás. Jonás, este pueblo no me conocía, pero yo los amaba y cuidaba de ellos, aunque ellos no me conozcan, aunque ellos no me reconozcan.
Por eso Dios se movió en misericordia cuando ese pueblo ayunó delante de Dios. No lo conocían, no habían sido predicados, no conocían la Sagrada Escritura, no tenían mandamiento alguno. Pero cayó el temor sobre la ciudad de Nínive y creyeron en la palabra y tuvieron temor y se arrepintieron. Y este evangelio fue predicado en la ciudad de Antioquía, una ciudad pagana, una ciudad mundana, una ciudad corrompida. Una ciudad que tal vez no tenía necesidad económica, una ciudad capital, una ciudad ejemplar, una ciudad culta, pero que tenía necesidad de Dios. Porque muchas veces decimos, no, en aquellos lugares no, porque la gente tiene plata y está bien económicamente y no necesitan de Dios. Necesitan de Dios. Las grandes ciudades y los pequeños pueblos en los más remotos montes, como en la ciudad más bendecida, se necesita de Dios, se necesita de la gracia. Y la gracia está disponible, la gracia está para manifestarse. El Espíritu Santo solo está necesitando gente que diga, Señor, heme aquí, envíame, úsame, capacítame, enséñame, déjame hacer tu voluntad. El Espíritu Santo está necesitando de gente que diga, Señor, guíame, dime lo que tengo que hacer, dime a dónde tengo que ir y haré, Señor. Hoy yo quiero invitarte a través de esta programación misionera a que usted sea un misionero, que usted hable del Señor. Porque hoy los cristianos estamos acostumbrados a hablarle ¿a quién? A los cristianos. Los cristianos le predicamos el evangelio a los cristianos. Muchas veces evitamos predicarle el evangelio, pues si nada es de otra religión o no necesita de Dios. Lo suponemos nosotros. O es demasiado mundano, demasiado pecador para recibir esta gracia. Pero si fuéramos como estos varones que tomaron esta determinación en su vida y dijeron, vamos a predicar el evangelio. Vamos a anunciar el evangelio a los griegos también. Vamos a predicarle del amor y la gracia del Señor Jesucristo. De que Él murió en la cruz por los pecados de ellos. Y que si ellos se arrepienten, ellos van a recibir esta gracia sobre su vida. Vamos a dejar que el Espíritu Santo use nuestras vidas porque la mano del Señor está con nosotros. Fíjense que para la obra misionera se necesitan de 4 cosas. Los pies que van, las rodillas que oran, la iglesia que envía y las manos que ofrendan. Usted tiene muchas maneras, 4 maneras de participar de la obra misionera, de ser un misionero, una misionera. Usted no puede ir, puede orar. No puede ir, no puede orar. Usted puede ayudar. Quizás usted es parte de una iglesia que envió misioneros o que está por enviar misioneros. Sea un misionero más. Quizás usted no puede ayudar, pero usted puede orar. Usted puede ir. Usted puede ser un misionero en tu barrio, en tu ciudad, en tu trabajo, predicar el evangelio. Aquel que dice, no necesita de Dios. Yo voy a hablar con él de deporte, de política. No, hable de Cristo. Hable del Señor. El mundo está necesitando del Señor todavía. El mundo está necesitando de misioneros, de misioneras. Porque esa persona, esa alma que usted le va a predicar va a ser una puerta para una familia, para un hogar. El varón macedonio, el carcelero, fue la puerta para la predicación del evangelio en esa ciudad.
Fue la puerta para la predicación del evangelio en su casa, en su familia. El apóstol Pablo le va a declarar: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él confesó, él creyó y llevó a estos varones a la casa de él para que predicasen la palabra junto a los parientes, junto a los amigos. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a la iglesia por primera vez? Hemos creído en el mensaje y hemos dicho a un amigo: ven a la iglesia, a un pariente: ven a la iglesia, a un conocido: ven a la iglesia conmigo. Sigamos predicando a Cristo, sigamos haciendo misión. Aún el Espíritu Santo está requiriendo de hombres y mujeres que hagamos la obra misionera. En esta mañana quiero dejarte este peso, este compromiso sobre tu vida. Todavía hay muchas iglesias de Antioquía por abrir, hay muchas puertas por abrir, hay muchos pueblos que alcanzar. Y el Espíritu Santo todavía tiene obra para hacer. Vamos adelante con Jesús, vamos a seguir creyendo en esta gracia. Y así como Bernabé fue sorprendido y maravillado por la gracia de Dios que se había manifestado, muchos serán sorprendidos y se regocijarán. La iglesia se regocija cuando la gracia es administrada. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en los cielos, hay regocijo. Vamos adelante, iglesia. La mano del Señor está con nosotros. La mano del Señor está con nosotros. Y gran número van a seguir creyendo. Gran número se van a seguir convirtiendo. Pero la obra empieza por un lugar. Estos hermanos que predicaron no imaginaron hasta dónde iba a llegar. Ellos solo predicaron el evangelio. Pero el Espíritu Santo, artífice de la obra, Él sabe lo que está haciendo. Entonces deja que Dios te use, porque Dios sabe lo que Él está haciendo. Él sabe el tiempo, la forma y la manera. Quizás estos varones que predicaron jamás imaginaron que esa predicación iba a tener tal impacto, que iba a ser la puerta para la predicación del evangelio al mundo entero, a los gentiles del mundo entero. Pero el Espíritu Santo ya lo tenía determinado. El Espíritu Santo ya tenía determinado la puerta por la cual Pablo, el apóstol, a los gentiles iba a salir, la iglesia de Antioquía. El Espíritu Santo ya tiene determinado obreros, pastores. ¿Sabe cuántos obreros y pastores que el Espíritu Santo tiene señalado todavía están fuera? Y están necesitando de esos varones anónimos que prediquemos de Cristo, que les hablemos del Señor, que les hablemos de la gracia. Y esta gracia se va a manifestar y habrá convertidos. Habrá agregados al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Habrá vidas transformadas, nuevos nacimientos, bautismo en el Espíritu Santo. Hombres que van a crecer, van a ser discipulados. Mujeres, varones, llenos de la gracia de Dios. Pero todo empieza, como dijo el apóstol Pablo, por predicar el evangelio. Todo empieza por predicar el evangelio. Sigamos predicando el evangelio. Yo quiero agradecer a nuestro misionero José Aparecido por este espacio, por esta preciosa programación, por este momento de reflexión que hemos tenido. Y antes de nosotros terminar, quisiera tomar un tiempo de oración y reflexión juntamente con toda la audiencia en este momento, y nosotros tomar un compromiso con la obra misionera. Aún es tiempo de hacer misión, aún es tiempo de sembrar y cosechar. Soberano Dios de gracia, Padre de amor y misericordia, en este día estamos delante de ti, de tu presencia, Padre, a través de estas ondas radiales.
Padre, en eterna comunión contigo, con toda la iglesia, Señor, de cada lugar que nos están escuchando. Cada hijo tuyo, Señor, que está conectado a través de esta programación. Padre amado, clamamos delante de ti que usted despierte en nosotros el hacer tu voluntad, el atender al llamado, el atender, Señor, la gran comisión que nos fue dada de ir y predicar el Evangelio. Señor, entendiendo que hay puertas que aún deben ser abiertas, entendiendo, Padre bendito, en este día, Señor amado, que hay almas, hay multitudes que aún necesitan escuchar, hay pueblos que aún necesitan escuchar. Y no sabemos nosotros, pero tú sabes, tú lo sabes, Padre, que quizás alguien que está escuchando esta palabra en este día, Dios amado, va a llevar este mensaje y va a abrir una de esas puertas. Va a derribar uno de esos muros. Y quizás, Padre Dios mío, a través de esta palabra, Señor, usted va a tocar vidas, va a motivar vidas para nosotros continuar con la predicación del Evangelio. Y quizás de aquí hoy, Señor, salga algún Bernabé, algún Pablo. Señor, quizás sin darme cuenta, Señor, en esta mañana, en este día, Señor amado, he sido artífice, Padre, para abrir esta puerta por la cual algún Bernabé, algún Saulo, Señor, algún Pablo está saliendo a predicar tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que esta meditación cale profundo dentro de nuestros corazones y podamos tener un mayor compromiso con la obra misionera. Señor amado, comprometiéndonos tanto en el ir como en el orar, el enviar y el ayudar a la obra misionera, Señor. Yo te pido en esta mañana, en este día tan precioso, que tú bendiga la vida de cada uno de los oyentes. Hermano José Aparecido, misionero allí en la ciudad de Concordia, juntamente con su esposa Dulcenir. Dios bendiga poderosamente la vida de ustedes. Señor amado, te agradecemos, Padre bendito, en este día tan precioso por tu gracia, tu amor y misericordia. Bendice tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero nuevamente agradecer por este espacio y que Dios bendiga poderosamente su obra. Dios bendiga poderosamente toda su iglesia. Dios bendiga abundantemente nuestras vidas, mis amados hermanos. En este día quiero compartir también nuestras redes sociales de la iglesia, la obra misionera aquí en Santa Fe, en la ciudad de Recreo. Usted puede buscar en Facebook como AD Recreo. Puede buscar AD Recreo, puede buscar en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram. Puede seguir la obra del Señor, el avance, la predicación, trabajo con los niños, campañas evangelísticas, movimientos. Usted puede ser parte, puede colaborar con nosotros también. También puede colaborar con Misionero José, allí en la ciudad de Concordia. Usted puede ser un misionero, una misionera juntamente con nosotros. La obra de Dios requiere de hombres y mujeres esforzados que estén dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Dios les bendiga poderosamente a cada uno de ustedes en este día. Les saludo con la bendición